Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como ya habrán visto en la miniatura, por eso dieron clic en este video, hoy vamos a hacer una cajita al estilo steampunk. Es esta que tengo aquí. La vamos a decorar y tiene elementos tanto hechos con arcilla polimérica como de metal comprados o también algunas laminitas de madera que conseguí en una tienda de manualidades, es decir, es muy medios mixtos. Pues bueno, vamos a empezar. Una vez que ya tuve mi boceto recortado, hice una bolita de arcilla. No me preocupé aproximadamente del mismo tamaño de mi boceto. Proporciones. Aquí estoy entintándolo para que aquí ya tengo una especie de huevo. Y posteriormente le corté la mitad aproximadamente. Bueno, no fue la mitad, fue como una tercera parte. Una vez que ya tuve mi boceto recortado, hice una bolita de arcilla aproximadamente del mismo tamaño sobre mi arcilla y con un lápiz marqué estas rasgos básicos que son el ojo, la nariz, y le corté la boca, mitad aproximadamente, y con un cúter exacto como una tercera parte, a delimitar esas solamente que sea medio rostro, pero los rasgos. Puse mi boceto posteriormente sobre mi igualmente con el lápiz marqué, quité el excedente de arcilla, rasgos básicos que son el ojo, la nariz, la boca, y con un cúter exacto empecé a delimitar esas figuras, bueno, no figuras, pero los rasgos. Y posteriormente, igualmente con el cúter, quité el excedente de arcilla. Y posteriormente traté de suavizar con mis manos esos cortes que hice, de manera que se vieran naturales en el rostro. Agregué más arcilla donde sentí que hacía falta, como por ejemplo en los ojos para hacer los párpados. Los pómulos también. Y siempre tratando de que se integren las capas de arcilla. También en la boca me faltó algo de volumen. En cada capa que integremos de arcilla o cada bolita que agreguemos hay que tratar de que se integre naturalmente, es decir, que no se vea la unión, difuminar la unión. Constantemente estuve auxiliándome de mi boceto para saber si había que hacer alguna corrección y también para ubicar las partes del rostro. Estamos agregando ahora los rasgos de la boca. Agregamos un poco más de arcilla para la barbilla. Retiramos un poco de arcilla de los costados, de las mejillas. Le damos un masaje relajante. Y continuamos integrando las diferentes capas de arcilla que hemos ido agregando para darle forma. Entre más tiempo la trabajemos, tratando de perfeccionarla, pues va a quedar más realista y va a quedar mejor. También agregué arcilla en la nariz para que fuera un poco más respingada. Nuevamente su masaje relajante. Después de haber terminado de hacer la carita, digamos que me tomé un descanso de la escultura, o básicamente la dejé arrumbada y olvidé retomar el proyecto. Entonces estuvo esa carita a medio terminar por casi año y medio, hasta hace unos, ¿qué será? Unas 3-4 semanas que la encontré de nuevo. La vi súper empolvada, entonces continué trabajando en ella y finalmente logré terminarla. Aquí todavía se puede apreciar la mugre y pelusas que no pudieron quitarse, y no se secó o endureció, pero sí se resecó.
entonces eso favoreció a que se agrietara la carita. Traté de arreglarla, pero eso hubiera sido tener que deshacerla completamente, entonces decidí dejarla así. Y posteriormente quité lo que es el interior o la mayor parte para que se creara una cavidad. La metí al horno por 30 minutos a 130 grados centígrados y aquí ya está horneada la carita. Se pueden ver aún las grietas, pero eso en realidad no me incomoda, ya que va a encajar perfecto con el estilo de la caja. Conseguí esta cajita de madera o MDF en una tienda de manualidades y es la que vamos a decorar y transformar en nuestra cajita steampunk. También vamos a usar estas laminitas de madera. Son cuadritos, los conseguí en una tienda de manualidades y generalmente se usan para maquetas. Ubiqué el centro de mi caja y utilicé estos tornillos para fijar mi carita. Aquí solamente los clavé o los atornillé y la carita va a ir suspendida sobre los tornillos. Antes de fijar la carita voy a pegar todos mis cuadritos de madera. Esto para que tenga ese efecto steampunk y que parezcan laminitas de metal que están soldadas a mi caja. Así es como generalmente podemos encontrar todos los objetos o decoraciones al estilo steampunk. Aquí ya terminé de ubicarlos. Ahorita no he pegado nada, solamente estaba acomodándolos. Voy a utilizar pegamento blanco o también conocido como cola de carpintero o pegamento escolar para fijar cada una de mis tablitas. También lo hice para los costados de la caja, no solo para la tapa, sino también para la parte de abajo. Utilicé pedacitos más pequeños también. Algunos de ellos los tuve que recortar a mano y utilicé una lima de uñas convencionales para quitar las astillas y que no quedara peligroso y se viera mejor, para darle un mejor acabado a mi cajita. Aquí ya tengo todas mis piezas. En algunos casos traté de hacer hoyitos para que simularan los remaches de metal, pero resultó una tarea completamente molesta. Entonces decidí no hacerlo. Y ahora estoy aplicando gesso. Este es gesso negro, que es como pintura acrílica negra y generalmente es preparativo para ponerle pintura. Es un imprimador. Va a ayudar a que la pintura que utilicemos después no sea absorbida completamente por el material. Digamos que es una manera de aislar la madera para que todo lo que le pongamos encima sea efectivo y sí funcione. Aquí ya tengo todo pintado y ahora vamos a agregar unos engranes metálicos. Estos los compré ya hace muchos años. También están disponibles en Amazon. Algunos de ellos ahí los compré. Y pues los voy a acomodar de manera que se vean armoniosos con el diseño de mi caja. Nuevamente primero vamos a buscar cuál es la posición óptima, en donde se ven mejor. Utilicé algunos tornillos para fijar los engranes. No todos los engranes llevaron tornillos, solamente algunos. Aquí estoy golpeando un poco uno de ellos para que sea más fácil atornillarlo. También utilicé este pegamento que es especial para metal y también para todo tipo de materiales, según dice en la descripción del pegamento. Esto porque, como les decía, no todos los engranes llevan tornillos. Si se fijan aquí no hay manera de poner alguno que quede estéticamente. Entonces para esos casos utilicé pegamento y me auxilié de otros engranes que los van a estar presionando para que no se despeguen fácilmente. Aquí continúo atornillando. Una vez que ya fijamos todos nuestros engranes, vamos a fijar la carita. Para ello utilicé plastilina epóxica. También se conoce como cola loca, pero pues hay varias marcas. Esta es específica para arte. Y tenemos que mezclar las dos partes. Una es la plastilina epóxica como tal y el otro es el endurecedor. Hay que mezclarlos y esperar más o menos como unas 2 horas, 3 horas para que endurezca completamente. Mientras tanto voy a hacer una lámina. Esto es arcilla polimérica.
es una lámina de una batelenguas de espesor. Y vamos a agregar más laminitas a nuestra caja en general para que se vea aún más el estilo steampunk. Esto va a ser una especie de pues parche metálico que va a ir en la cabeza. Le estoy haciendo su simulación de remaches y lo estoy haciendo en todo el borde de la pieza. Utilicé unos cortadores de galleta. Bueno, estos no son de galleta, son cortadores de arcilla, son miniatura y eran círculos concéntricos para precisamente lograr esta forma que sea como una carátula de reloj. Hice una viborita para que pareciera una manguera precisamente que está saliendo de la carátula. No es que sea un reloj como tal, sino es un medidor de presión tal vez. Le hacemos su terminal a la manguerita. Y la fijé. Para todas las piezas que estoy uniendo, todo lo que es arcilla, estoy utilizando pegamento especial para arcilla polimérica para que se adhiera al material que ya está abajo y pues no se despegue con el tiempo, y también para que reaccione con el calor. Por eso es especial para arcilla polimérica. Continué agregando más detalles. Aquí le estoy haciendo una especie de parche en el ojo. Bueno, tal vez no propiamente un parche, pero sí alrededor, para que parezca un estilo, una especie de cyborg, pero no cyborg, sino steampunk. Continúo haciendo los remaches. Y también vamos a agregar piezas de arcilla polimérica sobre nuestros engranes metálicos. Esto para tratar de integrar todas las piezas y que no sea tan evidente la diferencia de materiales entre lo que es la carita de arcilla polimérica, la madera y los engranes. A todo le estoy poniendo remaches o simulación de remaches. La herramienta o las herramientas que más utilicé fueron los cortadores redondos. Ya que tenía el círculo, simplemente recorté un poquito la forma para que pareciera que va sobre el engrane. Digamos, es para que se vea parte de, o que está diseñado especialmente para el engrane. Apliqué presión con esta laminita de acrílico y nuevamente agrego la simulación de remaches. Me estoy auxiliando de este destornillador en forma de cruz para darle ese toque a los remaches y que parezcan tornillos. Voy a agregar otro medidor de presión, pero esta vez va a ser enorme. Y voy a utilizar nuevamente estos cortadores redondos. Aquí lo que hago primero es hacer la marca del cortador externo, del más grande, solo la marca, y posteriormente corto el cortador concéntrico, esto para obtener el círculo interior. Luego lo pongo sobre otra capa de arcilla y es finalmente sobre ambas capas que hago el corte, esto para que durante el corte final del exterior se integren las dos capas de arcilla polimérica o las dos láminas. Y después, ya que tenemos la pieza completa, simplemente la podemos pegar donde queramos. Ahora voy a hacer una manguera, esta va a ser trenzada y la voy a pegar a mi carátula que hicimos. Le estoy agregando también una especie como de terminales y voy a agregar otras mangueritas sobre el resto de la caja. También otros engranes, no solo en la tapa, sino también en la base de la caja. Encontré este tornillo oxidado que creo que queda perfecto con el joyero. También agregué otras piezas de arcilla polimérica para integrar todo el diseño. Aquí están el resto de los engranes que fijé. Y continuamos con nuestros adornos de arcilla.
Y finalmente cociné todo por 30 minutos a 130 grados centígrados. Aquí ya está cocinada mi arcilla, ya está endurecida. Y pinté las piezas nuevas de arcilla de negro también con el queso negro. Dejé secar por un par de horas. Aquí ya está lista nuestra caja. Solo pinté la arcilla, el metal no lo pinté. O traté de no pintarlo. Y ahora voy a utilizar pintura dorada para darle precisamente ese aspecto de metal. Estoy dando golpecitos sobre el fondo negro, no quiero que quede completamente dorado. Y ahora voy a utilizar este color como turquesa para que parezca oxidado. Estas pinturitas están increíbles, ya que además de tener los tonos, también tienen un poquito de brillantina, así que no se ve opaco o triste. Ahora voy a usar estos papeles. Voy a usar estos papeles decorados para forrar el interior de la caja. Me auxilio de un vernier para tomar las medidas exactas y utilicé esta cinta doble cara que es tiene un poquito de volumen, que me va a ayudar a disimular estas marcas que hice con los tornillos a la hora que pegué los engranes. Vamos a fijar nuestra tapa, nuestra cubierta interior con mucho cuidado, ya que una vez que pegó es muy difícil despegarla sin destrozar el papel. Ahora para el exterior vamos a terminar de dar los toques finales. Voy a agregar un poquito de pintura amarilla o beige, digamos, y un poquito de blanco a las carátulas para que parezca que están despintadas y coincida con el tono desgastado y antiguo. Voy a hacer esto para todas las carátulas que puse, ya que fueron varias. Y una vez que secó, utilicé esta plantilla de círculos solo para la carátula grande, para precisamente hacer la marca de las mediciones o la escala que debe de llevar un medidor. Estoy utilizando una pluma de gel de punto fino de punto 5 y estoy tratando de hacer las marcas no super marcadas, sino que se vean desgastadas, que coincida con el patrón. Repetí el procedimiento para las carátulas pequeñas. Claro que a las pequeñas no les puse tanto detalle, sería imposible. Y una vez que secó todo, vamos a agregar resina de tipo UV. Esto nos va a ayudar a proteger los colores de las carátulas y también a darles volumen de manera que parezca vidrio. Esta resina endurece con luz ultravioleta. Aquí estamos aplicando a la carátula más grande. Sí hubo que aplicar una cantidad mayor de resina y también apliqué calor para remover las burbujas. Hay que tener cuidado de no quemarnos. Y me aseguré de que toda la resina estuviera bien distribuida. Estoy utilizando un palillo. Apliqué mi luz ultravioleta. A cada pieza que le puse resina, le apliqué la luz ultravioleta durante 3 minutos aproximadamente. Y finalmente nuestro joyero steampunk está terminado. Les enseño los detalles, cómo quedó todo el amos ya integrado y las diferentes piezas, todo el metal como la arcilla, la madera. Si utilizamos diferentes materiales, la pintura, el queso. Estuvo muy interesante este proyecto, en lo personal me gustó mucho. Si a ustedes también les gustó el proyecto, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este proyecto. Es un poquito diferente a los proyectos de joyería que hemos estado haciendo, pero pues necesitamos donde guardar la joyería. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.